presidente de la Nación, Javier Milei, todavía mantiene vivo el conflicto con los mandatarios de las provincias de la Patagonia. Hay que tener en cuenta que después de una semana que comenzó siendo muy intensa, el tema derivó en la Corte, por ahora en un juzgado de Chubut. Es como el vecino de quien le está reclamando los fondos al gobierno nacional, que en algún momento, recordemos, la Nación, después de los 2 primeros meses haber dicho, bueno, los seguimos poniendo, eran fondos que funcionaban como garantía de la deuda tomada por Chubut al gobierno nacional. Después empezó a recortarlos en el marco de este ajuste tan severo que está llevando adelante el gobierno nacional. ¿Qué hizo Chubut? Fue a la justicia local, obviamente. Un juzgado de Chubut dijo que Chubut tiene razón y que el gobierno nacional debe restituir esos fondos. ¿Y qué hace el gobierno nacional? Analiza hacer un per saltum a la Corte. Torres intenta bajar un poco el nivel de conflicto. Ayer aglutinó a los gobernadores patagónicos e invitaron a un encuentro al presidente Milei. Voy a saludar a Miguel Ponce, experto en comercio exterior y analista económico y político. Gracias por este contacto. Soy Nuria, ¿cómo va? ¿Qué tal, Nuria? Alegría estar contigo. Vos encuadrás algo que sin duda es lo que está ocurriendo de la manera más descarnada. El problema es que algunos piensan que esto es neutro frente a los mercados. ¿Qué veníamos? Está entrando Adriana. Veníamos comentando el divorcio que se estaba dando, digamos, entre Wall Street y Main Street, para decirlo simplificadamente, es decir, entre los mercados y la economía real. ¿Y qué estaba ocurriendo? Íbamos con los bonos para arriba, el riesgo país hacia abajo, los dólares calmos y hasta diríamos convergiendo, el Banco Central comprando, mejorando las reservas, el déficit fiscal pasando de negativo a positivo. Esto por un lado. Pero por otro lado, en la economía real, la pobreza en enero superaba ya el 60%, ahora estamos en el 70% y corriendo, acercándonos rumbo a los 80%, con el 95% de los jubilados en la pobreza, viviendo un triste, verdadero jubilicidio, yo diría, ¿no? Son valores históricos. Con la licuación de deudas, pero también esa licuación implica la licuación de los ahorros, de las jubilaciones, como decíamos recién, de los salarios, es decir, una licuación de nuestra calidad de vida escandalosa. Todo esto ha cambiado. Ahí ha cambiado por dos hechos. Esencialmente, cuando se da el viaje del presidente a los Estados Unidos, ¿qué había ocurrido horas antes acá? Y con Blinken habían logrado, yo diría, una sintonía interesante, pero ¿a partir de qué? Y bueno, de que Argentina necesitaba que los Estados Unidos, como principal accionista del Fondo Monetario, jugara esta influencia para mejorar las condiciones futuras de un futuro acuerdo o de la actualización del acuerdo vigente todavía, ¿no es cierto? ¿A cambio de qué? Tácitamente. Y de que Milei no interviniera en el proceso electoral de la campaña presidencial de los Estados Unidos. Esto duró menos de un día y empezaron a aparecer los memes contra Blinken o cargándolo a Blinken a partir de la frase de Milei: espero que el próximo abrazo se le dé en la Casa Blanca. ¿Cómo va a impactar esto? En simultáneo, la misión del fondo, que había venido con la número 2 no a monitorear, sino a escuchar un poco qué opinaba tanto el gobierno como la oposición, las representaciones de los trabajadores, etcétera, dudando o poniendo en duda la solidez de los achicamientos que estaban ocurriendo en términos de déficit y la continuidad del plan. Es decir, la sustentabilidad de esto. Pues llegaron a sacar, vos te acordás, Nuria, un comunicado donde hablaban de garantizar la tranquilidad de la familia trabajadora, muy particular. Bueno, esto también cambió. Antes de que la delegación volviera, ya toda esa situación que se había pedido, que hubiera contención y que se mejorara el relacionamiento para tener más volumen yo diría, de consensos, explotó lo de la Patagonia, explota lo de Chubut, que luego se generaliza, y por supuesto,
el alejamiento de lo que el fondo había planteado obliga a un replanteo. ¿Qué empieza a ocurrir ahí con los Perdón, mercados? Y te bueno, hago un parate acá, sí, Miguel. Además, digo, sí. esto que confunde un poco, en realidad se supone, y sobre todo en política, que siempre hay que tratar de no alejarse de nadie demasiado, ¿no? Pero después de esta situación un poco de acercamiento hacia Blinken, a las horas, no solamente le dijo esto, espero el próximo abrazo dárselo en la Casa Blanca, sino que Milei se abraza con Trump. A eso me refiero. Lo que le dice, espero el próximo abrazo darle en la Casa Blanca, es a A Trump. Trump, claro, claro, claro. Esto cómo, por eso empezaron a aparecer los memes contra Blinken allá en Estados Unidos. A mí me han llegado varios que yo no podía creerlos. Digo, a horas, vos imaginate cómo se debe sentir la administración Biden luego de que escucharon de Blinken los buenos resultados de la gestión y Sí. inmediatamente horas después el presidente argentino, que además tiene un nivel de, yo diría, de impacto mediático bastante interesante a nivel internacional, obviamente por la curiosidad que despierta, no por otras cuestiones, ¿no es cierto? Pero lo concreto es que esto no ha caído muy bien y todos están pensando cuál va a ser el rol que va a jugar los Estados Unidos a partir de ahora, particularmente en el Fondo Monetario. ¿Qué Pero ¿y a ocurre qué entonces? juega ¿Cómo lo Milei lee el con mercado? esto? ¿Cómo? ¿A qué juega Milei, digo, con esto? Bueno, yo creo que en muchos aspectos casi no lo podemos tratar de analizar en clave política, te diría menos en clave económica o diplomática, sino que lamentablemente hay que convocar otras ciencias, diríamos, Ujú, ¿no? Más vinculadas a la psiquiatría. ujú. Creo que hay mucho de inconsciente que se juega en el visualizarse en que Trump es un hombre que de alguna manera es una suerte de modelo, no solo en su manejo con la sociedad, no solo en su manejo con las redes, sino lo que me parece, por eso te digo que no se lo puede leer en términos políticos ni económicos, porque a diferencia de Milei, Trump es un nacionalista. Claro. Acordate las normativas que tomó en defensa de la industria, de que retornaran muchas industrias que con la globalización se habían instalado tanto en México como en China. Claro. Ahora, ¿cómo reaccionaron en términos fácticos los mercados? Y bueno, empezaron los bonos a caer, el riesgo país volvió a subir arriba de 1.700, el dólar se despierta, la incertidumbre crece y también la economía real empieza a mostrar sus peores señales. La agudización de la recesión, la recesión con alta inflación, se profundiza con la caída de ventas, el récord de caídas que está viendo, caída en la producción, un impacto notorio ya se empieza a ver en el empleo. Digo lo de Asindar, que está en la primera plana de los diarios de hoy, Sí. la caída de venta de autos, que va a ser este año la mayor en 20 años, la mayor caída de venta vamos a tener. Bueno, se sigue afectando nuestra reputación. Tanto diríamos que yo pregunto cómo están pensando los inversores que a lo mejor tenían pensado venir e invertir. Y bueno, el nuevo lema es wait and see, ¿no es cierto? O sea, esperemos y miremos qué pasa con esto. Por eso es tan importante lo del viernes. El viernes, el eje va a ser la denuncia contra la casta y todas las cosas de corrupción que empiezan a salir y que se sigue acentuando la búsqueda y que obviamente es uno de los caballitos de batalla, Sí. o además va a agregar el anuncio de una pronta dolarización. Bueno, Esta es la pregunta. ayer hubo mucho ruido sobre ese tema en la Casa de Gobierno y hoy a la mañana desmentían esto, que fuera a Yo también, anunciarse la dolarización como efectiva, pero puede ser que se mencione el tema y eso ya genere una expectativa que obviamente repercuta en Nuria, el mercado. Nuria, vos comprenderás que por lo único que lo hace es porque de los tres ejes principales de campaña es el único que puede seguir agitando. Claro, No puede agitar más la lucha contra la casta luego de haber sumado a Scioli y a todo lo peor de la casta, digo, hasta la propia fórmula claro. que competía con él, que él vituperó, ¿no es cierto? No puede decir nada del Banco Central. Si mientras esté Bausili el Banco Central no se toca, pero además, ¿para qué se tocaría si
está comprando dólares y pasó de 12.000 negativo antes de asumir a 7, 8.000 luego con las compras que ha efectuado. Y lógicamente el tema de la dolarización, tanto Blinken, los Estados Unidos, antes la Reserva Federal, como el propio Fondo Monetario le dijo que era inviable. Claro. Bien, Miguel Ponce, experto en comercio.